Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, tenemos un caso acá, el ciego de Bartimeo, el hijo de Bartimeo, sí. Estaba al borde del camino, pero estaba al borde del camino, no en el camino, no podía ver el camino, obviamente no podía transitarlo, pero pedía. Había oído que pasaba Jesús, y entonces clamó con voz fuerte: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Apeló a Jesús, confió en Jesús. Sí, estaba en una condición. Fíjense, aquí por ejemplo hay dos elementos que son esenciales, pero vamos a tenerlos en cuenta en tanto y en cuanto examinemos cada uno de los relatos de nuestro Señor, de las enseñanzas de nuestro Señor. Este era un hombre ciego y estaba al borde del camino. La ceguera y el camino. Sí, el camino está, pero muchas veces no lo vemos. Somos ciegos frente al único sendero que nos va a guiar a la plenitud de la vida y a la devolución de la vista. Claro, primero es necesario ver, después usted se echa a andar. Se echa a andar por el camino si tiene fe. Y entonces su ceguera espiritual es sanada por el Señor. El Señor primero lo cura, le devuelve la vista. Entonces usted ya está en condiciones de seguirlo o no seguirlo. Fíjese, en el caso de este ciego, el hijo de Timeo, sí, lo siguió, porque inmediatamente vio, recuperó la vista y lo siguió al Señor. Esto está mostrando algo. En este caso es un ciego, pero puede haber sido un paralítico, puede haber sido un sordo, puede haber tenido las llamadas discapacidades, ¿no es cierto?, físicas, que le impiden hacer una cosa u otra. En general el hombre y el estado de los discípulos que seguían a Jesús, sí, antes de verdaderamente, ¿no?, emprender, como quien diría, en serio el camino que propone el Señor, todavía en ellos había siempre negaciones, rebeldías, desobediencias, prevalecía el orgullo, querían ser los primeros. Fíjense que tenían dentro de su estructura espiritual, una tendencia, una costumbre, una forma de transitar el mundo que era propia del mundo precisamente. Por supuesto era lo opuesto a lo que proponía el Señor. El Señor nos estaba mostrando un camino a seguirlo, transitar ese camino. Ese era el camino nuevo y vivo, un camino opuesto al camino que conoce el mundo y que correspondientemente conocían también los discípulos o aquellos que comenzaron a ser los discípulos del Señor. Entonces, claro, siempre aparecían las objeciones, las incomprensiones, no entendían
Y muchas veces, como en el caso de Pedro, fíjense, que fue el primero que enfrentó al Señor. Recordemos cuando Pedro lo reconoce, es el primero en reconocerlo como el Mesías también, pero después, cuando Jesús anuncia, y aquí está el núcleo del tema, ¿no es cierto?, lo que va a padecer en manos de escribas, de sacerdotes, cómo va a ser juzgado, cómo va a ser condenado, puesto en manos de paganos, cómo va a ser muerto, cómo va a resucitar al tercer día también. Y Pedro, acercándose a Jesús, al cual uno diría, bueno, ¿le tenía cariño? Sí, como todos ellos, sentían un afecto hacia Jesús, muy humano, todavía muy humana cosa. ¿Y qué le dice a Jesús? Jamás te ocurra eso. Claro, cuando escucha de boca de Jesús que tiene que padecer, ser humillado, golpeado, escupido, muerto, no, jamás te ocurra eso. ¿Y qué le dice Jesús? Recordemos en aquel episodio, ponte detrás mío, Satanás, va de retro. No entiende las cosas del Padre, no entiende las cosas que le viene a proponer Jesús. Lo que le viene a proponer Jesús es todo lo contrario de lo que quieren los discípulos. Todavía en este punto de tiempo. En este punto de tiempo no entienden. Recién cuando el Señor, llegado el momento, con ellos, ya en Jerusalén, va a celebrar la última cena, antes de ser juzgado delante de Anás y Caifás, un falso juicio, por supuesto, él con los suyos comparte el pan y el vino y le da al pan y al vino el sentido eucarístico que tiene, el sentido de vida que tiene y lo que tiene que ver con lo que Jesús está enseñando y que es la síntesis de todo aquello que todo cristiano debe tener como experiencia central de su fe para mostrar y nutrirse precisamente, mostrar que realmente cree en aquello que proclama y nutrirse para el camino que va a transitar, como el ciego de Timeo, el hijo de Timeo. Fíjense, primero el Señor le devuelve la vista, en posesión de la misma que hace el ciego, sigue a Jesús por el camino. Tomé el relato en el sentido profundo que tiene sentido espiritual. ¿Qué hacemos nosotros si verdaderamente por la fe creemos en aquel que es don y persona al mismo tiempo? Nuestro Señor Jesucristo es el que nos, por la gracia y por el amor, nos da el don de la fe. Será el Espíritu Santo que finalmente en nosotros nos dará el poder para obrar en conformidad con lo que demanda el Señor de nosotros. Seguirlo por un camino estrecho, difícil, con muchas dificultades, con muchas cosas que no nos gustan y que están en franca oposición a lo que queremos nosotros. No queremos ser el último, queremos ser el primero. No queremos servir, queremos ser servidos. Y los mismos discípulos en las preguntas y las propuestas que le hacen a Jesús están mostrando precisamente en qué estado espiritual se encuentran. Los hijos de Zebedeo querían ponerse uno a la derecha y otro a la izquierda cuando Jesús estuviese en su reino, un lugar de pleno poder. Querían ser ellos primeros. No entendían, realmente no entendían. Cuando el Señor, lo vamos a celebrar el domingo, hermanos, aquí en República Argentina, en la fiesta de Corpus. En algunos países la fiesta de Corpus se celebra el día jueves, teniendo en cuenta que el Jueves Santo fue cuando el Señor, ¿no es cierto?, celebró la última cena, lo que llamamos la Eucaristía, ¿no es cierto?, donde comparte su cuerpo y su sangre, donde anuncia a los suyos que ese pan que está partiendo y que comparte con ellos es su cuerpo, que va a ser entregado por muchos, y que ese vino que da a beber a todos del mismo cáliz es su sangre,
que será derramada por Él para perdonar los pecados y sellar una nueva alianza, un nuevo pacto para la vida, con todos los pueblos, no con un solo pueblo, no solamente con Israel, con todos los pueblos del mundo. Bueno, recién ahí, cuando en ellos comienza ya el santo alimento, como dirían los antiguos, la santa manducación, recién comienzan entonces a transitar ese camino que el ciego, por ejemplo, en esta figura del día de hoy, cuando recupera la vista, puede ver y por él seguir a Jesús. Pero fíjese, mientras estamos en este estado de invalidez espiritual, no vemos, no oímos, somos sordos, no hablamos, somos mudos, no caminamos, somos paralíticos, estamos paralizados, sin hacer nada de todo aquello que tenemos que hacer para poder seguir al Señor y llegar por el camino nuevo y vivo, camino interior, el Señor mismo en nosotros, finalmente, y ser digno de estar en su presencia en el momento de la manifestación de la plenitud de la gloria del Señor. Pero partimos de un camino estrecho, duro, difícil, con muchas dificultades, y si no aceptamos justamente la conducta nueva que tenemos que asumir como cristianos y testimoniales cristianos, entonces nos seguiremos quedando paralizados en el lugar donde estamos, atados a la tierra y a su destino de muerte, y sin poder de ninguna manera ver la vida que en definitiva es lo que viene a proponer el Señor a través de este camino que en principio, y se demuestra a partir de estos discípulos y lo que pensaban y eran en aquel momento, no veían como el ciego como el hijo de Timeo. Echarse a andar, hermanos, echarse a andar ya los sentidos espirituales abiertos, activos, listos para transitar ágil y sutilmente el camino nuevo y vivo de la vida. El Señor tiene que hacer mucho en ellos. Tiene que hacer todo, claro. Tiene que morir por todos para que, muriendo la muerte de todos, en su resurrección resucite para todos aquellos que verdaderamente, finalmente le creen por el don que el mismo Señor nos da, el don de la fe, y lo siguen, como el Señor quiere ser seguido, por donde quiera que vaya, porque por donde quiera que va el Señor, son los lugares donde aparece la vida, la manifestación de la misma, y en nosotros, la vida de Cristo nuevo, resucitado. Somos hombres nuevos, criaturas nuevas, bueno, celebramos Corpus, sí, nos aprovecha el cuerpo y la sangre. Ahora es otro el alimento. Ahora es otra la forma de ver la vida. Ahora se ve la vida, porque ahora está la vida. Antes no, era una apariencia. Y las apariencias sabemos a dónde conducen, ¿no? A otra apariencia, y la apariencia de la vida no es la vida. La vida es la que el Señor viene a traer, viene a darnos y finalmente viene a premiarnos con la plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como hizo el ciego Bartimeo, ¿no? Soltemos nuestro manto. Pongámonos en el camino sabiendo que el que va adelante es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el triunfo asegurado. Sí, como bien decías, habrá muchas batallas, muchos conflictos, pero el triunfo está asegurado porque ya le ganó el Señor a la muerte, al Satán. El Señor aniquiló la muerte por su resurrección. Y el que tenía la autoridad, en cierto sentido, por así decirlo, sobre la muerte, aquel, bueno, fue echado afuera. Afuera el padre de la mentira, el príncipe de la muerte. No más muerte, hermanos. La resurrección del Señor liquida la cuestión. El Señor hizo la vida, bueno, no hay nada más que vida, pero siguiendo el camino del Señor.
¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de vida verdadera, tu espíritu de resurrección y plenitud de vida en la felicidad eterna de la gloria. Señor, en ti está y tú la compartes con todos nosotros. En ti confiamos y a ti pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.